Mazatlán, su nombre viene del náhuatl y significa lugar de venados, ya que en la antigüedad en las islas y costas de la región se encontraban más venados que hombres. Los primeros habitantes eran tribus nómadas. En 1531, cuando los conquistadores españoles arribaron a este territorio, Nuño Beltrán de Guzmán fundó el puerto. Fueron los españoles los primeros que lo llamaron las Islas de Mazatlán. El puerto fue usado como una entrada de los galeones que venían del oriente y por supuesto también el blanco de ataques piratas. En el siglo XVII la ciudad cobró importancia porque los ricos pueblos mineros de Copala, Rosarito y Pánuco se encontraban cerca. A pesar de sus actividades portuarias, el lugar no tuvo mayor crecimiento hasta el siglo XIX. En 1947, durante la Guerra México-estadounidense, las fuerzas norteamericanas cerraron el puerto. En 1864, los franceses invadieron Mazatlán y tuvieron el control de la ciudad por varios años. Más tarde, después de la Guerra Civil en Estados Unidos, un grupo de sureños trató de convertir al puerto en una ciudad de esclavos. A finales del siglo XIX, por instrucciones del gobierno mexicano, comenzó la explotación de las riquezas costeras del puerto y con eso comenzó una época de auge y crecimiento que se prolongó. Hablando de otro lugar icónico, está la Plazuela Machado. Se localiza en el corazón del centro histórico de Mazatlán y fue construida en 1837 por Juan Nepomuceno Machado, un comerciante de las Filipinas que hizo su fortuna vendiendo plata y perlas, entre otros productos. ¿Te suena este apellido Nepomuceno? En Culiacán hay un panteón que tiene ese nombre. Originalmente, a la plazuela se le construyó una explanada, a la que se rodeó con 36 majestuosas bancas de piedra y frondosos árboles de naranjo, motivo por el cual a este lugar se le llegó a conocer durante mucho tiempo como Paseo de los Naranjos. Plaza de Armas. Cerca de la Plazuela Machado está esta plazuela de armas, construida en 1870, sobre una explanada rodeada de cantinas y vendimias de frutas, verduras y puestos de comida, que conformaban un insalubre mercado. El ayuntamiento de ese entonces, preocupado por mejorar la imagen y el aspecto urbano, decidió construir una plazuela digna para la ciudad y con la ayuda de un grupo de comerciantes alemanes se dieron a la tarea de edificarla, misma que originalmente contaba con bancas de granito, un kiosco original estilo francés y una marcada tendencia gótica. Y cerca de ahí, justo enfrente de la plazuela, se encuentra la Catedral de Mazatlán. La construcción de la Catedral de Mazatlán inició en 1856, bajo el liderazgo del obispo Pedro Loza y Pardavé, diseñada y construida por el señor Estanislao León, para concluirse en 1899. Su cimentación fue posible por las cuantiosas contribuciones económicas que otorgaron los comerciantes e industriales católicos más importantes de la ciudad en aquellos tiempos. Fue hasta el 7 de mayo de 1899 cuando se abrieron oficialmente las puertas de este templo para bendecir y consagrar sus altares interiores a través de una ceremonia religiosa, donde acudieron las familias más respetables del puerto. Con una influencia gótica, el exterior está enmarcado por dos monumentales torres. La catedral tiene en su interior 3 altares decorados con una sublime mezcla de arquitectura gótica, barroca y neoclásica, con bellísimas estatuas de manufactura italiana. A pesar de toda la belleza que envuelve la catedral, su verdadera joya es el majestuoso órgano construido en París por el fabricante Aristide Caballé, que aunque se desconoce la fecha exacta en el que fue adquirido, la primera vez que se tocó fue el 17 de mayo de 1899. Ahora vamos a hablar de otro icono cerca de la plazuela y de la catedral. Estoy hablando del Mercado Pino Suárez. El 5 de mayo de 1900 abre por primera vez sus puertas el Mercado Manuel Romero Rubio, también llamado como el Palacio de Hierro, y conocido hoy en día como Mercado Pino Suárez, decretado el 14 de febrero de 1915 en honor del vicepresidente de México, José María Pino Suárez, quien fuera asesinado junto con Francisco I. Madero un año después de haber visitado Mazatlán, en 1913. Fue diseñado y construido por el señor Alejandro Loubet. En un principio estuvo construido de hierro y acero y basado en el estilo Art Nouveau, utilizando las mismas técnicas que 7 años antes se emplearon en la construcción de la Torre Eiffel. Entre los atractivos que tiene Mazatlán se encuentran Olas Altas.
El primer antecedente del Paseo de las Altas fue la construcción de un dique en la década de 1830 para contener las inundaciones que arremetían con fuerza llevando las arenas hasta la Plazuela Machado. Sobre este dique se extendió el paseo desde el Cerro del Vigía hasta la punta de la bahía, donde hoy se encuentra la glorieta Sánchez Taboada. Allí se encuentra la mayor concentración de monumentos de Mazatlán, desde el Venadito, la Mujer Mazatleca, Ferrusquilla, los escudos de Sinaloa y Mazatlán, la estatua de Pedro Infante, entre otros. En el extremo norte del paseo, la glorieta Sánchez Taboada ofrece varios atractivos visuales, desde la Plaza de los Enamorados, la Piedra de los Clavadistas, el monumento al Benemérito de las Américas, una sirena y su cupido y el bullicio de los vendedores y compradores de golosín. No olvidar mencionar la Cueva del Diablo, donde todos los curiosos se toman las fotos. También existe una alberca con agua de mar. Esta alberca fue construida en 1914 por el empresario extranjero Antonio Olivera, en un lugar llamado Carpa Olivera. Otro ícono de este corredor, y en particular de olas altas, es el Hotel Belmar. Este establecimiento tuvo mucho auge. De los años 30 a los 70, fue construido en 1922 por el inglés Louis Bradbury, que era un rico empresario minero que explotaba las minas del Tajo en Rosario, Sinaloa, hoy pueblo mágico cerca de Mazatlán. En Olas Altas hay dos hoteles más, que son también íconos de historia de Mazatlán. El Hotel La Siesta, el cual fue construido en 1952, y el Hotel Freeman, construido en 1949 por su propio dueño, el arquitecto de origen alemán Guillermo Freeman, que en su momento fue el edificio más alto del noroeste de México, con 14 pisos, y su modernidad llegó a contrastar con los edificios históricos de la época. Era el único que contaba con un elevador. El Malecón de Mazatlán, o Avenida del Mar, es el malecón más largo de México y mide 21 kilómetros. Ahora pasando a un lugar natural, hablaremos del Faro de Mazatlán. El faro tiene la peculiaridad de estar asentado en lo que era antiguamente una isla y tiene una longitud de 641 metros por 321 metros de ancho y una altitud de 157 metros. Es en el año de 1928 cuando la isla del Crestón se empieza a utilizar para señalamiento marítimo.
Ahora vamos a hablar del Antro Valentinus. En el malecón es posible observar un castillo blanco, icónico en las fotos de internet cuando uno googlea Mazatlán. La idea original de hacer un castillo sobre la roca del Camarón se le ocurrió a Octavio Capaceta y a Tony Zamudio. El diseño y construcción se lo encargaron al arquitecto Armando Galván Gascón a mediados de los 70s. En los 80s fue remodelado para mostrar una imagen que actualmente tiene, gracias a la iniciativa de la señora Anabela Capaceta y Sergio Castillo. El diseño fue del arquitecto Felipe Mier Arriata y este es el que te da la bienvenida a la zona dorada. El Acuario Mazatlán fue creado a iniciativa del gobierno del estado de Sinaloa, cuyo gobernador en 1978 era el señor Alfonso G. Calderón. ¿Te suena este nombre? Como parte del proyecto denominado Búsqueda de la Ciudad, con planetario, acuario y jardín botánico, inaugurándolo finalmente el 13 de septiembre de 1980, con una superficie aproximada de 1 hectárea. Y hasta aquí este video. Si te gustó este video dale like y suscríbete para más contenido como este y nos vemos en la próxima.